Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy vamos a comentar una película absolutamente de culto. Una de esas películas realizada con una técnica ya bastante antigua, pero que su director, su productor, le dieron un aire completamente renovador. Le dieron una estética absolutamente magistral, fascinante, y que hoy se la considera un auténtico clásico ya no solo del género de animación, sino también de la historia del cine. Una película que en un principio, tanto la crítica como en el público, cuando se estrenó en 1993, no supieron verle realmente todas las virtudes que esta maravillosa obra tiene, ya que la pregunta del millón que muchas veces nos hacemos el público cuando vemos cierta clase de películas es ¿a qué público va dirigida esta película en teoría? La película, sin más dilación, que vamos a comentar esta noche y que voy a también informaros de cómo fue su creación, porque es casi tan interesante como la propia película y realmente fascinante, es nada más y nada menos que Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton. Y aunque el título puede llevar bastante a engaño, no estamos ante una película dirigida por Tim Burton, sino que Tim Burton fue el ideólogo de la misma, es decir, fue el creador de la historia, fue el productor de la misma, pero no fue el director, porque en ese momento Tim Burton, en el momento en el que se estaba realmente rodando Pesadilla antes de Navidad, Tim Burton estaba rodando otra película que evidentemente venía de un gran éxito, que fue la película de Batman, y que en ese momento estaba rodando su secuela, que era Batman Vuelve, en 1992. Pero Pesadilla antes de Navidad empezó a forjarse muchísimo antes, prácticamente a principios de los años 80, cuando Tim Burton estaba trabajando como animador en la Walt Disney Pictures. Realmente Tim Burton, que le tuve dentro de lo que era la pestaña de comunidad, dentro de esa encuesta que hice de los grandes directores, pero ya hablaremos largo y tendido de Tim Burton, sí que puedo haceros una pequeña, digamos, introducción a lo que es el director, que ya he realizado en otros vídeos, como cuando hablamos de Ed Wood, cuando hablamos de Sleepy Hollow. Es un director, es actualmente uno de los pocos autores que tiene realmente Hollywood, y cuya filmografía es absolutamente tan fascinante como perturbadora, como extraña, por así decirlo. Tim Burton siempre fue, tanto en el colegio, cuando era adolescente, en el instituto y luego trabajando como animador para la Walt Disney Pictures, una persona realmente un tanto extraña, con unas ideas en lo que se refiere a animación, en lo que se refiere a personajes, que no comulgaban realmente con los ideales de la Disney, pero que Tim Burton siempre tuvo, desde el principio de su carrera, a principios de los 80, como animador de la Disney, sus propias ideas, porque él quería ser director de cine. Pero claro, lo que eran sus perspectivas, lo que era su idea, lo que eran sus posibles guiones, lo que eran sus historias y sobre todo sus personajes, todos ellos muy caricaturescos, pero fiel reflejo a lo que es la personalidad de Tim Burton, estaban muy alejados de lo que era la Disney por aquel entonces. A principios de los años 80, Tim Burton escribe una especie como de poema gótico en el que nos cuenta la historia de un personaje llamado Jack Skellington, que es una especie como de rey, por así decirlo, de un mundo que se llama el mundo de Halloween, o la ciudad de Halloween. Pero que este personaje, Jack Skellington, está realmente, pues bastante, ¿cómo os diría yo?, bastante cansado de protagonizar todos los años la fiesta de Halloween, y caminando por un bosque sombrío se encuentra con un árbol que tiene una especie como de árbol de Navidad también tallado, y que es una puerta dimensional que le lleva al mundo de la Navidad. Realmente este es el argumento que tiene Pesadilla antes de Navidad de la película en sí, pero yo os digo que no fue Tim Burton el que estuvo tras las cámaras, por así decirlo, o en la realización de esta película, que él quería que fuera de animación debido a toda la experiencia que había tenido dentro de la Walt Disney Pictures. Cuando Tim Burton escribió unos pequeños bocetos de lo que iba a ser la historia de Jack Skellington y se lo presentó a la Walt Disney Pictures, evidentemente la Disney se hizo con la idea, pero no le gustó en exceso para nada todo ese ambiente gótico, incluso esa puesta en escena expresionista que Tim Burton desde un primer momento quería darle a esta película y que finalmente iba a tener. Porque la Disney se preguntó, pues esa
esa pregunta, valga la redundancia, que nos hacemos nosotros al principio de la película. Si la película empieza con monstruos, que son también un homenaje a todas aquellas películas, tanto de la Universal como de la Hammer que le gustaban a Tim Burton, como Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la mujer y el monstruo, o la criatura de la Laguna Negra, la novia de Frankenstein, realmente esa película de animación, si Disney quería que fuese para un público infantil, realmente ¿para quién iba a ir dirigida? Y cuando en 1993 se estrena Pesadilla antes de Navidad, no se puede decir que fue un gran éxito tanto de crítica como de público instantáneo, sino que se fue convirtiendo en película de culto poco a poco, porque ni la crítica ni el público supieron entender desde un primer momento realmente esa película ya no solo a quién iba dirigida, sino qué objetivo realmente tenía, porque estábamos ante una película de terror. ¿Estamos realmente ante una película para un público infantil o juvenil? Siendo un musical, ¿estamos para una película para toda la familia? Teniendo realmente elementos góticos y elementos de película de terror. Acordaos, por ejemplo, la secuencia en la que Jack Skellington, disfrazado de Santa Claus, va tirando una serie de juguetes en las chimeneas de lo que es una ciudad y va oyendo los gritos de los niños, porque lo que se encuentran dentro de los paquetes no es realmente un regalo como los niños se lo están esperando. Por lo tanto, Pesadilla antes de Navidad, desde un primer momento, ¿a quién va dirigida? Realmente, para entender Pesadilla antes de Navidad, tenemos que entender primeramente la mente de Tim Burton. Tim Burton siempre fue un personaje, vamos, un animador de Disney, ya os digo, desde los primeros momentos de su carrera, que no le gustaba la animación tradicional de Disney, sino que él le gustaba dibujar bocetos de personajes un tanto rocambolescos, muy extraños, que son un fiel reflejo de lo que es su personalidad. Tim Burton de joven, que esto ya os lo comentaré cuando toque hacer lo que es la sección de grandes directores para Tim Burton, siempre fue un personaje, siempre fue un director de cine que, si os dais cuenta, todos los protagonistas de sus películas, Eduardo Manos Tijeras, incluso el Batman, el Jack Skellington de Pesadilla antes de Navidad, todos los personajes, el Ichabod Crane de Sleepy Hollow, todos ellos han tenido un denominador común, y es que son personajes un tanto extraños, son personajes solitarios, son personajes muy cohibidos, muy retraídos, que les cuesta, digamos, expresarse ante los demás y que también les cuesta hasta cierto punto involucrarse dentro de un mundo. Jack Skellington, podemos también dar a entender que es un personaje totalmente bartoniano, porque parece a simple vista que tiene mucha facilidad para relacionarse con todo el mundo, pero luego en esas canciones que vamos viendo a lo largo de la película se ve que Jack Skellington no es para nada un personaje feliz, siendo esa especie como de rey del mundo de Halloween, sino que él está como vacío por dentro. Por lo tanto, es una especie de rara avis dentro de ese mundo donde el alcalde de la ciudad de Halloween, los vampiros, los fantasmas, el hombre lobo, incluso un personaje que nos recuerda mucho al doctor Pretorius de la novia de Frankenstein, que va en silla de ruedas, que es el profesor Finkelstein, que es este científico loco creador del personaje de Sally, que es otro guiño a la novia de Frankenstein. Todos ellos están involucrados dentro de un mundo realmente de personajes de cuento de terror. Aunque realmente Pesadilla antes de Navidad podemos definir que es una especie como de cuento de hadas, es un cuento realmente la película. Pero Jack Skellington, además de ser esa especie como de esqueleto que canta diciendo que él ya está muerto, parece que no termina de encajar en ese mundo realmente, aunque vive la fiesta de Halloween. Y ese es el rasgo bartoniano que tiene Jack Skellington, como también lo tuvieron, por así decirlo, el Sweeney Todd, este barbero diabólico de la calle Flynn, como lo tuvieron el Ichabod Crane de Sleepy Hollow, como lo tuvo incluso el Ed Wood de su misma película de 1994, que no termina de encajar, digamos, en ese mundo de Hollywood, incluso de la serie B, realizando él sus propias películas, pero que realmente es un incomprendido. Es decir, todos los personajes de las películas de Tim Burton, y esta película también es una de ellas, no es una excepción, son personajes que son un fiel reflejo, digamos, de la personalidad del propio Tim Burton. Además de que trabajase al principio de su carrera Tim Burton con la Disney, él tenía también un compañero, un amigo, se hicieron muy amigos, siendo también animador de la Disney, que fue Henry Selick, el que posteriormente iba a terminar dirigiendo Pesadilla antes de Navidad. Henry Selick, el director de esta película,
También él creía que los dibujos de Disney debían de tener pues otra especie como de animación un poco más, incluso podríamos decir grotesca. Pero realmente pues tanto Henry Selick como Tim Burton terminaron por romper su contrato con Disney porque no terminaban de identificarse con el modo en el que ellos estaban pensando cómo deberían de ser las películas de animación. Por eso realmente se involucraron en este proyecto de Pesadilla antes de Navidad. ¿Por qué la película se realizó con animación stop motion? La película se realizó con animación stop motion primeramente porque Tim Burton era un gran admirador también de esas películas de ciencia ficción y de fantasía de serie B realizadas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y cuyo creador de esa animación en stop motion era nada más y nada menos que Ray Harryhausen. Tim Burton, en muchas de las entrevistas que incluso yo he leído, también ha expresado una gran admiración por la animación stop motion y por los efectos visuales de Ray Harryhausen en títulos incluso de la Hammer, al que él admira mucho, como Hace 1.000.000 de años, Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, todas las películas de Sinbad, Sinbad y la princesa, Sinbad y el ojo del tigre, El viaje fantástico de Sinbad, es decir, todas aquellas criaturas animadas con stop motion que le daban ese ambiente, digamos, tan especial que tenían las películas de fantasía de los años 40, de los años 50, de los años 60, tanto filmadas en Hollywood como en el Reino Unido. Y claro, pues Tim Burton quería realizar, digamos, una película de animación basada en su personaje de Jack Skellington, pero evidentemente en animación stop motion, a lo que a priori era un proyecto muy ambicioso. Cuando en un primer momento se lo propuso a la Disney evidentemente en redondo se negó. Y bueno, pues el proyecto de Pesadilla antes de Navidad se quedó, digamos que la Disney, con los derechos de Pesadilla antes de Navidad, porque se lo presentó a los directivos, digamos, de Disney, pero no, yo os digo que no terminaron muy convencidos de ello. Pero yo os digo, Tim Burton empezó su carrera dirigiendo Beetlejuice, posteriormente Batman en 1989 y Batman para la Warner Brothers, que es la que dirige Tim Burton en el 89 junto a Michael Keaton y Jack Nicholson, tiene un éxito de taquilla realmente extraordinario. Y claro, cuando en el 89 tiene un éxito tan grande la película de Batman, la Disney vuelve a acordarse de Tim Burton diciendo: nosotros teníamos los derechos de una historia elaborada por Tim Burton, y que este hombre pues ha obtenido un éxito absolutamente clamoroso en el mundo entero con la película de Batman. La Disney vuelve a ponerse en contacto con Tim Burton y le ofrece dirigir Pesadilla antes de Navidad. Pero Disney llegó un poco tarde, ya que para el año 91-92 ya Tim Burton ya había firmado, debido al éxito que había tenido Batman con la Warner Brothers, el rodaje de Batman Vuelve para estrenarla en 1992. Por lo tanto, la Disney, pues evidentemente no puede contar con Tim Burton en la dirección, pero sí en la producción. Por lo tanto, Tim Burton dice: de acuerdo, yo soy el productor de la película, pero necesito amplia libertad de movimientos. Debido al éxito de Batman, Disney le da a Tim Burton completa libertad de movimientos, le da un cheque en blanco para la película para que él haga lo que realmente él quiera. Por lo tanto, podemos definir que Pesadilla antes de Navidad, aunque no esté dirigida por Tim Burton, sí que es una película muy personal de Tim Burton porque es de una historia ideada por él. Pero se puede decir que el director Henry Selick, el amigo suyo que había tenido en la Disney como animador, es el que Tim Burton contrata como director de esta cinta. Y Tim Burton va dando una serie de indicaciones, por así decirlo, a Henry Selick para que él pueda realizar la película, pero dirigida por Henry Selick. Por lo tanto, evidentemente se puede decir que ese ritmo que tiene la película interno, una historia realmente fabulosa contada en 75 minutos, se debe más a Henry Selick. Realmente durante el rodaje de Pesadilla antes de Navidad, Tim Burton estuvo muy poquito, encima de Henry Selick, porque era un hombre de confianza de Tim Burton. El rodaje de la película se prolongó durante prácticamente 2 años, ya que por cada fotograma, por cada minuto rodado, se necesitaban miles y miles de, evidentemente, de animaciones o de fotogramas para que todo fuese prácticamente perfecto. Realmente la película, a los 75 minutos, llegó a tener más de 100.000 fotogramas, 100.000 fotografías realizadas a las marionetas que idearon tanto Henry Selick como Tim Burton. Tim Burton también conocía además a un escultor que además durante los años 80 le gustaba esculpir
criaturas no demasiado convencionales. Y Tim Burton, pues la verdad es que empezó a entablar amistad con este escultor llamado, si mal no recuerdo, Rick Heinrich, y que le gustaba modelar, digamos, los bocetos de los dibujos de Tim Burton. Y entre Rick Heinrich, entre Henry Selick y Tim Burton, dieron forma a este cuento gótico realmente extraordinario que fue Pesadilla antes de Navidad. No sin antes contar, seguramente, con uno de los mejores compositores de los últimos tiempos. Danny Elfman, el compositor de la banda sonora de Batman, también Tim Burton contó con él. Pero es que además Danny Elfman era cantante. Era cantante de un grupo llamado Oingo Boingo. Lo que ocurre es que Danny Elfman tiró más hacia la composición que hacia la canción. Pero Tim Burton le dijo: me gustaría que fueses tú el que ponga voz a Jack Skellington cuando canta dentro de lo que son las canciones de esta película musical. Aunque la voz de Jack Skellington cuando no canta es la del actor, el protagonista de Noche de Miedo, que es Chris Sarandon. Es decir, que Tim Burton se rodeó de un grupo muy de confianza suyo, porque él era el productor y la Disney, recordemos que le había dado carta blanca, para poder realizar Pesadilla antes de Navidad. Ya os digo, cuando ya se estrena Pesadilla antes de Navidad en 1993, la crítica se queda un poco escéptica, como diciendo: es una gran película, pero realmente ¿para qué público va dirigido? El público, digamos que la película creo que costó alrededor de unos 20 millones de dólares y terminó recaudando alrededor del mundo unos 50 millones de dólares. Es decir, recuperó prácticamente la recaudación a duras penas. Es lo que realmente le ocurrió casi a Tim Burton también con la de Batman Vuelve. La primera de Batman fue un gran éxito, pero la de Batman Vuelve ya no tuvo tanto éxito. Y es que Batman Vuelve, la Warner Brothers, al igual que la Disney, le dieron carta blanca a Tim Burton para que él mostrara todo su mundo de goticismo realmente como él quisiera. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que Batman Vuelve es una de las películas más personales de Tim Burton. Esto lo dije cuando hice la review de Batman Vuelve, hace ya un tiempo. Pero también lo es, evidentemente, dentro de lo que es Pesadilla antes de Navidad. Lo que es ya Pesadilla antes de Navidad, dentro de lo que es la película ya en sí misma, es un cuento, pero no es un cuento realmente un poco para niños, sino que es un cuento macabro, pero lleno también además de sentido del humor. Es decir, aquí Tim Burton en esta película, porque el guión se puede decir que es una lectura o es, digamos, una escritura de lo que fue su poema, escrito a principios de los años 80, yo os digo que es la historia de Jack Skellington, un pequeño esqueleto inadaptado dentro del mundo de Halloween, es el rey dentro del mundo de Halloween, que descubre el mundo de la Navidad y que quiere transformar o que quiere llevar la fiesta de la Navidad realmente dentro de lo que es el mundo de Halloween, porque él está ya muy cansado dentro de lo que son todas esas fiestas, realmente de las fiestas tan terroríficas, y cuando descubre el mundo de la Navidad descubre un mundo absolutamente maravilloso. En ese estupendo número musical, además cantado fantásticamente por Danny Elfman en la versión original, vemos cómo Jack Skellington va descubriendo el mundo de la Navidad en esa ciudad de la Navidad que parece una auténtica postal. Y aquí viene uno de los puntos fuertes y uno de los grandes contrastes que tiene esta película, y uno de los puntos que a mí más me fascinan, el gran contraste que existe entre el mundo de Halloween y el mundo de la Navidad. Si os dais cuenta, el mundo de Halloween, dentro de lo que es la puesta en escena de Tim Burton y de Henry Selick en esta película, es un mundo completamente expresionista y gótico. Si os dais cuenta, los decorados, las construcciones, no siguen ninguna línea recta, todos son líneas deformadas. Es decir, los edificios tienen una deformación extraña, aparecen muy anchos en la base o muy estrechos y luego se van como alargando. Luego no hay ninguna zona, ninguna base donde los personajes estén caminando y sea completamente plana. Todas son montañas, todos son como colinas, todos son como alcores. Es decir, es un mundo extrañamente gótico, con una iluminación bastante expresionista, a que evidentemente Henry Selick, de la mano de Tim Burton, evidentemente se empaparon muy bien de todos los clásicos de la Universal y también de los de la Hammer y del expresionismo alemán. Hicieron una especie de como pupurrí, como una especie de mezcla, para crear ese mundo gótico que es el mundo de Halloween. Las calabazas de Halloween, los fantasmas, los vampiros, todos los personajes que son el hombre lobo, la criatura de la laguna negra, es decir, esa suerte de novia de Frankenstein con esa especie como de doctor Pretorius que va como en silla de ruedas, pero que también tiene un punto maquiavélico, abriéndose incluso la tapa de lo que es la cabeza y rascándose lo que son los sesos. Es decir, es una especie de cuento gótico, pero también tiene su punto como macabro. Por eso de ahí que Disney
no estrenase esta película como un Walt Disney Presenta, sino que la presentó dentro de la otra productora que tenía, que era la Touchstone Pictures, la productora que dio pues lugar o que había dado lugar años antes, ni más ni menos que a Pretty Woman, por ejemplo, por no tratarse de una película ampliamente del toque Disney, con ese tono amable que suelen tener sus películas. Entonces, todo lo que es derivado, digamos, de un ambiente gótico o de un contenido un poco para adultos, la Disney lo estrenaba a través de la Touchstone Pictures. Y evidentemente Pesadilla antes de Navidad tenía ese componente, digamos, gótico, de terror, pero a la vez alegre, pero no excesivamente disneyniano, sino que únicamente para, digamos que, estrenarla a través de la Touchstone Pictures. Todo lo que es la historia de Pesadilla antes de Navidad, yo os digo que es una historia muy sencilla. Es la historia, yo os digo, de Jack Skellington, que es como un inadaptado dentro del mundo de Halloween, descubre el mundo de la Navidad y quiere que todo dentro del mundo de Halloween se transforme un poco como para celebrar la Navidad. Pero claro, no se le puede pedir a los monstruos que intenten llevar regalos a niños que sean como los regalos que hace Papá Noel. Y ese es el punto, digamos, clave que tiene la película para darnos, evidentemente, el humor negro que tiene el film. Es decir, los niños, cuando Jack Skellington va llevándoles los regalos, son una cabeza cortada, son, por ejemplo, una serpiente, son bichos, son monstruos que van detrás de ellos, también una especie como de serpiente de anaconda que se come el árbol de Navidad, es decir, como de monstruitos, murciélagos dentro de lo que es el árbol de Navidad. Es decir, es un cuento que a la vez mezcla lo terrorífico, lo cómico, pero también con excelentes toques de cine musical. Y además es que la historia de Jack Skellington se va contando, si os dais cuenta, a través de las canciones. Es decir, las canciones, como buen musical, evidentemente ya de los años 90, hacen que la trama avance. Y hace que la trama avance dándonos cuentas de cuál es la psicología de los personajes. Conocemos los sentimientos de Jack Skellington y de Sally a través de las canciones que tienen. Conocemos las intenciones de esos tres pequeños diablos, amigos de Jack Skellington, para atrapar a Santa Claus a través de la canción que ellos tienen, que tienen, digamos, unas intenciones muy macabras con el personaje de Santa Claus, para llevárselo a lo que es el villano de la película, que es este extraño ser que parece un saco de color verde, pero que está lleno de insectos por dentro. O sea que realmente nos encontramos ante un cuento bastante siniestro, pero con toques, evidentemente, digamos, de humor negro, pero que yo creo, sinceramente, y en esto tengo que dar la razón a Disney, que no estaba encauzado, digamos, para unos niños de 4, 5 o 6 años, sino ya para un público un tanto adolescente e incluso adulto, que entendiesen el humor negro. Porque evidentemente ese humor negro un niño de 4 o 5 años a lo mejor no lo capta, no lo sabe. Y cuando ve a los monstruos dentro de la película diría, esto no es lo que yo me esperaba de una película realmente navideña. Por eso, Tim Burton, ya os digo que es un director muy especial, en el que para captar su cine o para comprenderlo hay que comprender primero cuáles son los gustos de Tim Burton, expresado así como un niño un tanto extraño, como fue un animador dentro de Disney que realmente por así decirlo, se deshizo de todos los convencionalismos que tenía la Disney y lo que eran sus animaciones, sus personajes, y que él quería hacer otro tipo de cine de animación, como luego vimos también años después en esa fantástica película ya sí dirigida por Tim Burton, que fue La novia cadáver, que prácticamente se puede decir que es como un perfeccionamiento de todas las líneas narrativas que es Pesadilla antes de Navidad, o incluso en aquella película que no me acuerdo si era de Henry Selick, aquí no estoy bien informado, que era Los mundos de Coraline, que era también ya un cuento completamente pesadillesco, que yo creo que es como Pesadilla antes de Navidad, pero llevado muchísimo más al extremo. Hablando de lo que es la narrativa, la puesta en escena y todas las virtudes cinematográficas que tiene Pesadilla antes de Navidad, realmente es una película absolutamente notable, que roza muchísimo, en muchísimos momentos, el sobresaliente. Prácticamente nosotros estamos viendo Pesadilla antes de Navidad, o a mí lo que más me llamó la atención cuando vi Pesadilla antes de Navidad, es que todos los ángulos de cámara, todo lo que eran las posiciones de la misma, parecía que estábamos dentro de una película de acción real, porque hay primeros planos, planos generales, planos medios, primeros planos, planos en picado, planos en contrapicado. Es decir, para lo que es la dirección de fotografía, la dirección de Henry Selick es realmente extraordinaria dentro de lo que era el stop motion.
Es decir, una película de marionetas en la que esas marionetas están filmadas como si fueran personas. Es decir, se le está dando una personalidad a los personajes completamente tridimensional, que luego ya os digo, se acentúa mucho con las canciones y con los números musicales. Pero que realmente la personalidad de Jack Skellington, de Sally, de lo que es el alcalde de la ciudad de Halloween, de lo que es el profesor Finkelstein, el profesor científico que va en la silla de ruedas. Es decir, son personalidades que están perfectamente definidas. Son personajes tridimensionales que prácticamente no tienen absolutamente nada que envidiar a cómo Walt Disney realmente en sus mejores etapas definía a los personajes. Definía a los personajes realmente ya no solo con expresiones, sino con canciones, con ademanes, con gestos que ya los hacían definirse desde un primer momento. Es decir, Tim Burton, dentro de lo que fue su poema, expresó los personajes de una manera muy clara, muy concisa, poco rebuscada en ese sentido. Y dentro de lo que es la narrativa, la película no tiene ni siquiera, se puede decir que no tiene ninguna fisura. El guión se puede decir que es ejemplar en todo eso. Lo que es el montaje, el ritmo. ¿Y por qué digo que realmente la narrativa es ejemplar? Porque todo lo que nos cuenta la película en los 75 minutos, se puede decir que los personajes van evolucionando, ya no solo a través de los números musicales, sino a través de las conversaciones, sino a través del contacto con otros, y los vemos cómo van reaccionando, incluso con esa animación stop motion tan sumamente conseguida, porque es una animación hecha fotograma a fotograma, y además con unas marionetas absolutamente magistrales. La marioneta de Jack Skellington, por ejemplo, que es prácticamente como una calavera, como la que vemos en la portada, podemos decir, ¿serán los animadores capaces de expresar en prácticamente lo que es una calabaza, dos agujeros negros que son los ojos y una boca parece que cosida, prácticamente sin nariz, una alta gama de expresiones, digamos, incluso reales? Pues fueron capaces los animadores de conseguirlo, ya que Jack, a través de sus poses, cuando está cantando, cuando llega a la ciudad de la Navidad, cuando expresa alegría, parece que los ojos se le van a salir de las órbitas porque los animadores parece que las cuencas de esos ojos negros, de esas cuencas grandes, parece que las va ampliando. Incluso esa boca es tan expresiva que es capaz de multitud de muecas. Es decir, la animación a través de poses muy estudiadas dentro de lo que es la cabeza de Jack, las poses de Jack y todo lo que es la figura de Jack. Y luego también el vestuario que tiene. Al principio va vestido como con unas alas de murciélago. Pero si nos damos cuenta, a lo largo de la película, parece que ese vestuario va decayendo, ya no aparece en algunas secuencias con las alas de murciélago, sino que se viste como de Papá Noel, que es cuando, digamos, la mentalidad ya le ha cambiado por completo. La verdad es que en ese sentido la película, a mí, yo cuando la primera vez que la vi, no la vi en el cine, luego la vi en televisión, la vi en VH, me la compré en VHS, me dejó fascinado por la amplia gama de emociones que los personajes podían expresar, y sobre todo el personaje de Sally, esa especie como de novia de Frankenstein que está eternamente enamorada del personaje de Jack, y que a través también de una serie de canciones nos va expresando lo que son sus sentimientos hacia el propio Jack. En una secuencia realmente preciosa en la que coge un gato, lo va acariciando, atención de cómo el gato mira a Sally, como también parece que el gato se identifica con los sentimientos de Sally, y sobre todo Sally, que ya es un personaje más fácil de expresar sentimientos porque tiene los ojos grandes, la boca, la nariz, tiene las mejillas incluso más sonrosadas, el pelo. Es pues una especie como de muñeca que tiene los brazos atados, mejor dicho, como cosidos los unos a los otros, las muñecas, las manos, lo que da lugar luego a una serie, ¿cómo os diría yo?, como de secuencias de un cierto humor que tiene la película. Es decir, Pesadilla antes de Navidad tiene unos protagonistas absolutamente inolvidables. Yo creo que Tim Burton, dentro de lo que es esta película, aunque no estuvo como director solo en labores de producción, expresó también toda su imaginación, todo lo que es, digamos, su mundo gótico, su mundo expresionista, su mundo de personajes estrafalarios, caricaturescos,
pero también completamente inadaptados, bichos raros, como se puede decir, realmente como él era, el propio Tim Burton. Como ya os he dicho anteriormente, los personajes, los protagonistas de las películas de Tim Burton, sea director o productor, son un fiel reflejo realmente de lo que es la personalidad del propio Tim Burton. Incluso en esa película ya de Disney de acción real que fue Alicia en el País de las Maravillas, la que dirigió al principio Tim Burton, en el que Alicia no se siente para nada identificada con ese mundo en el que ella está y que se encuentra mucho mejor en el mundo de las maravillas, El sombrerero loco, interpretado también por Johnny Depp, que es su actor fetiche, y tantas películas que Tim Burton nos ha dado a lo largo de todo lo que es su carrera artística y que realmente son fascinantes. Pesadilla antes de Navidad, esta auténtica maravilla del stop motion, es un ejemplo de lo que la imaginación de Tim Burton nos puede llegar a dar. Para mí es una de esas películas de animación que se convirtió instantáneamente en un clásico de culto. Y además, para no tener una gran aceptación entre el público y la crítica, a lo largo de los años, Pesadilla antes de Navidad y sus personajes se han hecho un hueco dentro de lo que son las películas de Navidad, las que se pueden recomendar para ver en Navidad, y sobre todo sus personajes ya aparecen, sobre todo en muchísimas de esas atracciones que tiene Disney dentro de lo que son sus parques temáticos. Pero de una película que realmente no tiene un sabor completamente a lo Disney, sino que es un personaje, mejor dicho, es una película más de Tim Burton que de Walt Disney. El toque Disney que tiene única exclusivamente en esta película es, digamos, el final feliz, el happy end en el que Jack Skellington y Sally terminan los dos juntos. Realmente hay un happy end para todo lo que es la película, ya que incluso dentro de lo que es el personaje de Santa Claus vuelve nuevamente a la Tierra desde lo que es el mundo de la Navidad, liberado por Jack Skellington, y le sustituye, por así decirlo, para que los niños tengan regalos al estilo de Santa Claus. Por lo tanto, digamos que el toque Disney está muy fundamentado, por así decirlo, en lo que es el final feliz, el happy end. La película empieza siendo un cuento gótico, tenebroso en esa ciudad de Halloween, pero termina con ese final que es muy de Disney. Es decir, Disney, seguramente, pues Tim Burton quiso darle a su película ese toque, digamos, entre lo macabro, pero también entre lo familiar, para que la Walt Disney no le echara tanto el proyecto para atrás, aunque ya os digo que Walt Disney, en ese sentido, la productora le dio amplia libertad de movimientos. Pero claro, yo creo que la Disney, que la primera fotografía o el primer metraje que Henry Selick le enseñó a la Disney fue no el mundo gótico de Jack Skellington, sino el mundo de Papá Noel, que parece sacado como de una postal navideña, con los elfos allí montando los regalos y todo eso con esas casitas que parecen de caramelo. Claro, quedó completamente pues encantado de todo ello. Pero claro, luego no sabían que todo eso tenía un trasfondo de humor negro, de goticismo, de expresionismo, de personajes de películas y de cuentos de terror. Hay personajes, hay uno que tiene un hacha en la cabeza, está la criatura de la Laguna Negra, una serie de vampiros, pero que luego todo eso se va tornando en humor negro, pero también en humor muy llevadero para toda la familia. Al final, por ejemplo, cuando nieva en la ciudad de Halloween, vemos a los vampiros que están haciendo como patinaje artístico en un pequeño lago helado. Es decir, luego ya ese cuento gótico deja de ser ese cuento tenebrista para transformarse más en un cuento navideño. Y sobre todo ese toque absolutamente maravilloso, que es una escena preciosa, en el que Papá Noel, ya dentro de lo que es su trineo con esos renos, pasa por la ciudad de Halloween y dice ¡Feliz Halloween!, pasando por todos ellos. Y Jack Skellington le corresponde diciendo a Papá Noel, nevando en la ciudad de Halloween, le dice ¡Feliz Navidad! Es decir, como dando a entender y dejando clara que esta es una película que se puede ver ampliamente en Navidad porque tiene un trasfondo navideño, pero que es una película que también aúna como dos fiestas, la fiesta de Halloween y la fiesta de Navidad. Para mí, Pesadilla antes de Navidad es una de esas pequeñas joyas de culto que tiene el cine, o que ha tenido el cine de los últimos años, ideada por uno de los pocos autores que quedan en Hollywood, que ahora mismo está filmando, o que ya ha filmado, la serie de Miércoles de Netflix, que aquí yo sé que queda pendiente de lo que es la revisión de la misma, y que en esa serie volvemos a ver ese goticismo y esos personajes extraños a lo Tim Burton. Sin ir más lejos, el personaje de Miércoles, interpretada por Gina Ortega, es otro personaje inadaptado, es decir, es otro personaje puramente bartoniano. Pero eso ya os lo dejo para lo que sea la review
de esta serie cuando ya un poquito más tarde ya termine de verla y pueda hacer la review completa de esta serie, que la verdad que para mí me está gustando bastante. Pero hasta entonces, y ya en esta Navidad, os dejo comentada Pesadilla antes de Navidad, que sin ser una película de Tim Burton, o por lo menos dirigida por él, sí que es una película en la que toda la historia, los personajes, los ambientes, la puesta en escena es puramente bartoniana, y que Henry Selick estuvo muy en contacto con él para plasmar todo su universo, porque Tim Burton era el que había tenido la idea para esta película, pero que no pudo dirigirla porque tenía un contrato con Warner Brothers para dirigir Batman Vuelve, otra película gótica que tiene numerosos puntos en común realmente con Pesadilla antes de Navidad. Y es que el cine de Tim Burton está lleno de expresionismo, de goticismo, de terror, de personajes inadaptados, pero todo desde un punto de vista enfocado, desde un punto de vista amable para el gran público y que sea muy accesible. Realmente esos son los grandes valores que tiene Tim Burton. Ese y otros tantos más que ya comentaremos cuando hable de este director en un especial que haga más ampliamente. Hasta ahora quedaros con Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, un auténtico clásico de culto estrenado en el 93 que se ha convertido en un clásico a lo largo de los años y que hoy se reivindica como una maravillosa producción y con una pequeña obra de arte de la animación, sobre todo en ese arte del stop motion que tanto admiraba Tim Burton, de lo que fue uno de sus maestros en la sombra, por así decirlo, que fue Ray Harryhausen. Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, una auténtica joya para disfrutar en familia, no os la perdáis. Que tengáis una muy buena, feliz Navidad y hasta mañana.